Bienvenidos todos, sean todos y todas a esta nueva clase de microcontroladores, la clase número 3 que tenemos. Entonces, como ya sabemos, vamos a empezar con lo que respecta a teoría. Esta vez pues eh, daré un tema que de pronto si no es el más eh, consecuente con lo que hemos planteado desde el comienzo del curso, por lo menos si es útil. Profe, qué pena, no se escucha. Se le fue el audio, profe. Mejor. Sí, profe. Bueno, No decía volvió que... a No caerse. volvió otra vez, profe. Hola. No, todavía no. Hola, ¿me escuchan bien? Ya, ahora sí. No, profe. Como que vuelve y se va. Bueno, tocó así sin manos libres, pero bueno, espero se me escuche correctamente. Ya, ahora sí. Listo. O bueno, intentemos de nuevo. Ok, creo que ahí se está escuchando bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, como les decía, vamos a ver un tema que, pues, en primer momento yo entendía que se iba a tratar más en este curso. No lo direccionamos de esta manera, pero pues es importante verlo. Vamos a tratar de el código assembler, ¿vale? O del lenguaje assembler, uno de los lenguajes que podemos utilizar para programar microcontroladores, ¿vale? Ahora, antes de empezar, en la segunda hora, bueno, en el segundo bloque, vamos a interactuar ya con, para los que tienen un Pickit y los que tienen un microcontrolador físico, vamos a aprender cómo interactuar con él. Entonces, pues si lo tienen ahí en su casa, búsquenlo, revuelquen las cobijas, sáquenlo y pues bueno, quien no lo sepa usar, vamos a aprender a usarlos y pues también les diré, por ejemplo, bueno, recomendaciones de dónde comprarlo y ese tipo de cosas. La segunda hora, ¿vale? Pero bueno, por el momento vamos a empezar con lo que respecta a nuestra clase teórica. Entonces, ya saben, duda, me levantan la mano o bueno, me abren el micrófono, es más rápido. Listo. Entonces, como les decía, los microcontroladores realmente la jerarquía que tienen da la posibilidad de escribir en varios las instrucciones que nosotros queremos agregarle dentro de la memoria de diferentes maneras. La manera que hemos usado hasta el momento es la de sencillamente la de utilizar lenguaje C. Pero adicionalmente hay un elemento que se llama lenguaje ensamblador, que es mucho más cercano a lo que nosotros podríamos pensar lo que es el código hexagesimal, en donde que se guarda en los registros de la memoria del microprocesador y el cual ejecuta los programas que nosotros le podemos meter. ¿Listo? Entonces, digamos, aquí no lo puse, pero lo voy a tratar de reflejar en un dibujito. ¿Qué hace nuestro, o bueno, qué hace nuestro MPLAB?
cuando nosotros compilamos. Nosotros estamos trabajando en lenguaje C. Ahora, las instrucciones que nosotros introduzcamos acá, el compilador, el XC8, lo que se encarga, es de... ¿por qué me está fallando esto? Bueno, de lo que se encarga el XC8 es de pasar nuestro lenguaje, de nuestro lenguaje C a lenguaje de ensamblador o lenguaje de assembler. ¿Sí? Profe, o sea que, digamos, todo PIC originalmente viene para programar en Assembler, o sea, solamente lo que hace el XC8 es traducirlo a Assembler. Originalmente vienen para programar en Assembler todos los microcontroladores o solamente algunos casos. No, no, nuestro microcontrolador no lee en lenguaje assembler. Pero entonces, ya lo explico bien. Entonces, el XC8 lo que puede hacer es pasar al lenguaje assembler o de una vez a lo que utiliza el lenguaje de máquina, que es un lenguaje hexagesimal. Es decir, lo que pasa lo que permite nuestro compilador es pasar, pasar como de un lado al otro, permitir que nuestro lenguaje se pase a hexagesimal o pase a lenguaje assembler. Entonces nosotros podemos insertar los datos en lenguaje C o en lenguaje assembler y lo que van a hacer nuestros compiladores, aquí hay un compilador que se llama MP, MLab, bueno, uno que viene incorporado en nuestro MPLab, que lo que permite es pasar de lenguaje assembler a lenguaje hexagesimal. El lenguaje hexagesimal, pues simplemente las instrucciones quedan todas en, digan ustedes, instrucciones. Por ejemplo, una instrucción que tenga un valor FF, es decir, todos sus bits en 1, sus 8 bits, eh, digamos, se encarga de hacer una tarea en específico. Entonces, lo que nosotros podemos programar en lenguaje assembler es más cercano al código hexagesimal, pero pues lo que nos permite el XC8 es tener programar en un lenguaje de más alto nivel. De hecho, acá hay lenguajes de más alto nivel que lo que hacen es como solucionar las cosas, como simplificarlas. Nuestro lenguaje C, pues vamos a ver ya las desventajas y las diferencias de programar en uno y el otro. Pero, por ejemplo, pues lo que tiene el lenguaje assembler es que es mucho más parecido al lenguaje hexagesimal, mucho más que el lenguaje C. ¿Sí? Lo que nos permite a nuestros compiladores es pasar esta información acá. ¿Vale? Entonces, el lenguaje ensamblador pues tiene algunas características muy notorias y que lo van a diferenciar mucho del lenguaje C. Es importante pues conocerlo porque para algunas aplicaciones es necesario utilizarlo. ¿Listo? Bueno, entonces volvemos a la presentación. Listo, entonces las instrucciones en el lenguaje ensamblador son un set de entradas que, como les digo, pues permiten acciones durante un ciclo de instrucción. Por ejemplo, copiar algo, pasarte un valor de la memoria a un registro, cosas como esas, ¿sí? Usualmente se denominan binarias, o sea, instrucciones binarias, porque, por lo que les digo, su traducción es casi inmediata con lo que se refiere a registros binarios o código hexagesimal
que es lo que realmente recibe la CPU, el procesador de nuestro microcontrolador. Entonces, realmente el set de instrucciones es como lo que es una tabla de verdad para una compuerta lógica. Es decir, el set de instrucciones va a decir, por ejemplo, eh, si nosotros tenemos una entrada de esta manera, hay una tarea específica con esta consecución de números. Entonces, pues obviamente, una fórmula como esta es exclusiva para solamente un tipo de instrucción. Por eso, la analogía, una tabla de verdad, pues vamos a tener según las entradas una salida en la compuerta lógica. Aquí lo mismo, según la entrada que nosotros hagamos a nuestro microcontrolador, o bueno, a la CPU de nuestro microcontrolador, lo que va a permitir es que los datos se procesen de una manera y haya una respuesta al final. ¿Listo? Bueno, al final, ¿qué componen toda esa serie de instrucciones? Van a componer lo que es el código fuente. Vimos en la anterior clase que habían unos registros especiales, o bueno, registros especiales que se ubicaban al comienzo de nuestro programa, que eran los que permitían empezar el funcionamiento del microcontrolador, así que, perdón, todas las variables se pusieran en uno, o bueno, que funcionara de tal manera, ¿sí? Luego había un espacio para los registros generales, o registros sin ninguna función especial en el funcionamiento del microcontrolador. Entonces, este código fuente es el que justamente se ubica o bueno, en la parte de registros generales, ¿sí? Es el programa que nosotros queremos que nuestro microcontrolador haga. Los demás son solamente lo que se necesita para que el microcontrolador funcione. Este es lo que nuestro microcontrolador para lo que va a servir. ¿Listo? Entonces, hay que tener una cosa presente. Este programa se da en función a líneas de código demarcadas por 4 campos distintos, ¿sí? O sea, no vamos a tener, como en C, cosas como estamentos como que tienen una prolongación muy larga, como por ejemplo, no sé, condicionales, ese tipo de cosas. No, aquí las instrucciones son muy específicas, entonces deben estar en 4 campos distintos. Uno, un campo de etiquetas, otro, un campo de operandos y datos, otro campo de instrucciones y otro, un campo como para comentarios. Pero más allá de estos campos no va a haber otras opciones, ¿sí? Por ejemplo, una línea de código es la que podemos ver en esta primera fila, ¿sí? Entonces, vamos a ver que, como les digo, está dividido en 4. Primero las etiquetas, luego la operación, luego el operato o los datos. Y luego vamos a poder poner una parte de comentarios que pues nos va a ser de utilidad. Entonces, por ejemplo, acá, la operación es un movimiento. eh, Creo que son movimientos, sí. Bueno, eh, lectura del puerto A. ¿Listo? Entonces, una etiqueta, la etiqueta se pone como caso, la operación que siempre debe ir. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Los operandos y pues comentarios que uno le quiera poder poner adicionales. Entonces, de por sí, los comentarios podrían ser quitados y lo único que le vería a la máquina son estos 3 espacios. Pero vamos a ver que los comentarios son algo útil como para nosotros, no para la máquina. La máquina, si le dicen esto, sabe qué hacer. Pero pues nosotros siempre es mejor tener como una especie de referencia. Entonces, vamos a ver el primer campo.
las etiquetas. ¿Qué son las etiquetas? Bueno, primero que todo es el primer campo en una línea en lenguaje assembler. ¿Listo? Podría no existir o puede sí existir. Vemos el caso acá en donde en la segunda hilera no hay una etiqueta. Es lo que, o sea, eso realmente puede o no puede estar. Ya vamos a ver para qué se utiliza. ¿Y por qué esa propiedad? Uy, aquí me hicieron como una pregunta. Profe, ¿está grabando? Sí, estoy grabando, no se preocupe. Bueno, si preguntas que me hagan en el chat, es solamente cuando termine el tema, o bueno, cuando termine cierta parte del tema, porque estar saliendo y entrando, nos duramos todas las 4 horas en esta presentación. Entonces, si una etiqueta está presente, si hay una etiqueta, el código assembler o bueno, la máquina la define como el equivalente a la dirección número del primer byte correspondiente a esa instrucción. Es decir, aquí eh, esta etiqueta caso, que se llama así, caso, lo que va a hacer es que eh, va a referenciar como la primera instrucción de una serie de instrucciones que entran dentro de un grupo que denominamos caso, ¿sí? O sea, es como cada una de estas instrucciones va a tener una dirección, obviamente. La máquina pues lo hace a partir de direcciones y tiene pues su contador para saber qué instrucciones está ejecutando. Pero lo que hace caso es como poner una variable que se puede instanciar más adelante y pues se puede utilizar. ¿Sí? O sea, podemos saltarnos en algún momento en este código utilizando las etiquetas. Ya vamos a ver cómo. Entonces, ya después de definir esa etiqueta, como les digo, puede volver a usarse en otro lugar, pero como un operando o como un dato. Normalmente se utiliza para volver en el código a cierta posición que tiene la etiqueta. Es decir, que si por ejemplo nosotros estamos en una línea de código y de una u otra manera empieza, pues, hay una instrucción que nos dice devolvernos a tal etiqueta, lo que va a hacer el programa es disminuir el valor de su contador y ingresar a lo que respecta pues a o lo que hay en esa etiqueta, como a desarrollar lo que hay abajo de esto, ¿sí? Entonces, como les digo, frecuentemente la idea es como incluirlo para hacer saltos dentro del código, ¿sí? Nosotros pues podemos hacer saltos dirigiéndonos, por ejemplo, diríjase a la dirección 0xff, algo así, ¿sí? XFFF3X, 3, perdón, 3A, por decirlo así, bueno, está en hexagesimal. Lo que nos permite esto es como nombrar la dirección, ponerle una etiqueta, tal cual como es su nombre. Es decir, ya no me devuelva tal dirección que tiene un número súper raro y que posiblemente se pueda cambiar, sino devuélvame a tal línea de código que es pues la que estamos viendo. Entonces, eh, ¿qué particularidades tienen las etiquetas? Entonces, pues, si es una etiqueta, tiene que ser única. No puede existir más de una etiqueta para una sola instrucción, ¿sí? Esa instrucción puede tener una etiqueta, pero solamente se puede llamar de una manera, no puede tener varias. Entonces, lo que pasa en el código normalmente, uno no puede utilizar las palabras ya reservadas para utilizar en Assembler. Entonces, el Assembler, por ejemplo, estas operaciones, estos mnemónicos que ya vamos a ver más adelante,
usted no lo puede utilizar como etiqueta porque pues entonces él como sabe que es una operación o una etiqueta lo primero que está leyendo, ¿sí? Por ejemplo, miremos el caso de la línea 2. Si no tiene una etiqueta, ¿cómo sabe el programa que lo que viene es una operación y no una etiqueta? Porque esta es una palabra reservada, ¿sí? Si el primer bit bueno, la primera letra de una sentencia, de una línea de código, no es una palabra reservada, pues el programa lo toma como una etiqueta, ¿sí? Entonces, una etiqueta que se llame sleep no puede existir. ¿Por qué? Porque ya hay una operación que se llama así. Entonces, eh, la idea es utilizarlo siempre caracteres normales y caracteres pues dentro del alfabeto. No es recomendable usar números, no permite tampoco caracteres no alfabéticos, es decir, numeral, porcentaje, arroba, ese tipo de cosas. Entonces, pues la idea es utilizarlo lo más conciso. Si se tienen que usar números, no se pueden utilizar como primera letra de la etiqueta, ¿vale? Porque el programa se confunde, no sabe si es un dato, si es una operación o qué es. Ve, por ejemplo, veámoslo acá. Entonces, el programa empieza por acá en start, ¿sí? El programa siempre va de arriba para abajo. Entonces, la primera sentencia es, por ejemplo, mover dato. ¿Listo? Van a haber varias sentencias en el medio, pero entonces lo que va a hacer esto es, por ejemplo, decir go to, devuélvase a start. Aquí lo que vamos a estar viendo, lo que estamos viendo en este código es sencillamente un bucle, un bucle. ¿Por qué? Porque si empieza en start, llega hasta acá y dice que vuelva a start, lo que vamos a estar viendo es un bucle, un loop, un lazo, que lo que va a hacer es estar repitiéndose y este de acá pues no se va a leer, ¿sí? Entonces pues lo que va a pasar es que de este loop pues no va a salirse. Entonces esa es la idea de las etiquetas. No tuvieron que poner go to, la dirección FF87. No, la dirección start, algo con lo que yo me puedo ubicar fácilmente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta de cómo funcionan las etiquetas o se entiende la idea? Profe, ¿Mm? eso que es 0x, eso de 0x, ¿qué es? Ah, esto es código hexagesimal. Eh, por ejemplo, si usted le dicen 0x, pero 0, o sea, esto es para saber qué es hexagesimal. O sea, existen, digamos, otros, ¿cómo le digo yo? Como otra especie de código para dirigirse, digamos, si fuese binario, entonces, ¿cómo sería? Bueno, digamos, por ejemplo, miremoslo en numeración normal, numeración arábiga. Entonces, por ejemplo, ¿cómo usted representa el 3? Usted lo representa con este número. Ahora, en binario, ¿cómo sería el 3? Solamente tenemos dos dígitos, el 0 y el 1. ¿Cómo lo puede representar? Bueno, lo puede representar a partir de dos dígitos. Este en binario representa el 3. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 0 se representa, vamos a ponerlo con 4 bits normales. Uy, ¿qué pasó? Bueno,
El cero se representa con o sea, cero es cero. Uno es cero, 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 uno. Dos es cero, cero, uno, cero. Tres es cero, cero, uno, uno. ¿Sí? Son diferentes formas de representar los números. Nosotros, nuestro sistema que usamos normalmente es decimal. Llega hasta, o sea, tiene 10 números, desde el cero hasta el 9. Ya cuando no tenemos más números, lo que hacemos es aumentar una decena y seguir con, por ejemplo, 9, 10. Ya es la consecución de dos dígitos. ¿Sí? Aquí pasa lo mismo. Esto es arábigo, esto es común. Esto es binario. Ahora, el hexagesimal es lo mismo. Es un sistema numérico que va desde el cero hasta la F, que representan pues 16 posibles números. O sea, en el sistema de numeración normal son 10 diferentes números. Aquí son 16. Entonces, pues la representación sería esta. 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Podemos representar el 10? No. Si se dice que este sistema numérico es de 16 números, pues lo que necesitamos es utilizar otro tipo de caracteres para representar la misma cosa. Entonces lo que se hace es seguir del 9 al A. El A lo que va a representar es la consecución de toda esta serie. A, B, C, D es 1, 0, E es 0, 1, 0 y F como nuestro sistema reconoce hexagesimales, pues por eso lo que yo hago al poner acá FF87 es realmente que nos ubique el registro en la dirección, por ejemplo, sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 y 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Todo esto seguido. Entonces, pues, para no poner tantos unos y ceros, lo que uno hace es poner este tipo de codificación. Pero, o sea, es como un tipo de nomenclatura nomás. O sea que, digamos, ya el problema está es al representar dos cifras. O sea, cuando usted llega al 10 sería el uno y el cero, que sería pues 0001 y luego 000. Y gastaría más espacio y por eso lo ahorran con el hexa. ¿Sí es así? No, lo que pasa es que nuestro sistema no es útil nuestro sistema decimal no es útil para la máquina. Necesita utilizar un sistema hexagesimal porque está en múltiplos, o sea, en múltiplos de a 2. Recordemos que las máquinas ven todo en 0 o 1, ¿sí? Entonces, necesitan una consecución que siempre esté en los múltiplos o los exponenciales de 2, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, ¿sí? O sea, la máquina no le sirve nuestro sistema decimal, sino lo que necesita, o sea, las instrucciones se ponen en función de múltiplos o exponenciales de 2. Bueno, De 2 a la X. exacto. O sea, bueno, listo. Entonces, y digamos, el PIC tiene, o sea, para reconocer los hexadecimales a la hora de colocar un hexadecimal, toca anteponerlo con un 0x,
¿sí? Exacto, sí, señor. Y dado caso que yo quisiera un binario, ¿cómo se colocaría? B entre corchetes, uno, o bueno, ¿Cero b entre corchetes? o sea, mire, B entre corchetes, usted pone el número que usted quiera. Ah, ok. Por ejemplo, en nuestro sistema, que es nuestro microcontrolador que es de 8 bits, pues usted puede representar una variable de esta manera, en 8 dígitos binarios. B, corchetes y lo que vaya adentro. Ok. ¿Listo? Pero es solamente una representación. Simplemente lo que digo es que para uno evitarse esto, en las etiquetas pues le salva. ¿Listo? Y cuando vea esto, pues no se asuste. Simplemente es una representación de un número en binario. Listo. ¿Alguna pregunta más de las etiquetas? ¿No? Bueno, continuamos. Listo. Entonces vamos a continuar con el segundo campo, que son los códigos de operación. Esos códigos de operación, como yo les dije, también se llaman mnemónicos, son simplemente unos códigos que son reservados para el sistema que a partir de nosotros colocarlos, el sistema ya sabe qué hacer. Son instrucciones claras, ¿sí? Entonces, la tarea principal del assembler, es decir, pues el compilador que hace la traducción de assembler a hexadecimal, es la traducción de estos mnemónicos a los equivalentes binarios, lo que la máquina va a leer. ¿Sí? Entonces, según la instrucción, el assembler va a determinar cuando cuando los operandos necesitan, o bueno, cuando la operación necesita, por ejemplo, de dos operandos. Si, por ejemplo, es una suma, pues para hacer una suma necesitamos dos valores. Para hacer un reemplazo necesitamos solamente un valor. ¿Sí? Entonces, el assembler reconoce que, digamos, esta instrucción que me están metiendo necesita tantos operandos. ¿Sí? En la siguiente, como casilla reservado por operandos. Entonces, pues, eh, el sistema pues ya sabe a partir de la instrucción que se le ingresa, pues qué esperar luego de eso. ¿Listo? También hay algunas instrucciones que no tienen operandos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, está la instrucción clear, borrar todo. ¿Sí? Entonces, para borrar todo, usted no necesita decir borrar todo con un 5, borrar todo con... No, borrar todo es dejar todo en cero. No necesita operandos. Otras pues necesitan una. Bueno, aquí hay una especie de sumas que solamente necesitan un operando, que normalmente se suma con el registro W, o bueno, un registro especial de los microcontroladores PIC. Y otras pues requieren dos datos, por ejemplo los que cruzan cadenas de bits. Ese tipo de cosas pues se necesitan dos. Y todo depende de cuál mnemónico haya en el campo para códigos de operación. También en esta parte se pueden poner unas directivas que se diferencian mucho de los mnemónicos porque son más especializadas y tienen funciones muy claras. ¿Sí? Entonces, estas instrucciones de hecho no se traducen directamente a instrucciones del lenguaje de máquina, sino lo que permite hacer el assembler es resumir como una serie de instrucciones a partir de estas directivas. ¿Sí? Entonces, para lo que sirven es, por ejemplo, asignar diferentes áreas de memoria, definir símbolos, designar áreas de la RAM para el almacenamiento de datos, ¿sí? Colocar tablas, datos de constantes en memoria o hacer referencias a otros programas. Simplemente lo que busca es como hacer una especie de resumen
para tratar un tipo de instrucciones un poco más complicadas que las que normalmente se utilizan. Entonces, el assembler, el compilador, lo que haría sería traducir estas directivas en varios diferentes líneas de código en hexadecimal. Entonces, como les digo, lo que se utiliza, o sea, la gran utilidad es eh, realizar un control directo del código que estoy usando o ahorrar tiempo a la hora de ensamblar. Entonces, como que lo que eh, permite es como un paso hacia lo que era C. C nos permite resumir varias líneas de instrucciones en una sola línea de C. Aquí las directivas son algo parecidas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, directivas muy comunes. EQ. EQ es de equate, de equivalente, y lo que permite es decir que una variable determinada de algún tipo es equivalente a 5 para asignar valores a diferentes variables. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, port A, el puerto A, el equivalente va a ser 5. O start, la variable start, va a ser equivalente a 0. ¿Sí? También se puede definir en función a otros. Entonces, el puerto B va a ser equivalente al puerto A más 1. ¿Sí? Entonces, lo que nos permite es asignar variables a eh, asignar valores a ciertas variables dentro del programa. Bueno, otra adicional es la ORI, que viene de origen, y permite al programador especificar la posición de memoria donde los programas van a residir. Es decir, es como la posición 0. Casi siempre empieza un código. Entonces, es como el origen del código, donde prácticamente se inicializa. ¿Sí? O bueno, donde empieza a contar las direcciones. Entonces, ¿para qué se utiliza? Normalmente se utiliza para reset. Si nosotros queremos hacer reset, lo que vamos a hacer es decir, vaya a origen. Es decir, vuelva a ejecutar todo el programa. ¿Mm? También se puede utilizar para almacenamiento en RAM, para interrupciones, para subrutinas, ese tipo de cosas. Pero normalmente se utilizan en reset, porque para las otras herramientas pues ya existe las etiquetas. Las etiquetas pues nos permiten hacer lo mismo que está haciendo esto. Pero esta es una palabra reservada como para que uno siempre diga, bueno, volver al origen. Listo, volver al origen. ¿Sí? Bueno, otras muy comunes. Definir byte y definir palabra. Entonces, lo que va a hacer estas directivas son dejar en el programa, la memoria del programa, algunas directivas que tienen variables fijas. Son como lo que son las variables globales en, por ejemplo, programas desarrollados en C. Son variables que nunca van a cambiar. Por ejemplo, gravedad. La gravedad no va a cambiar mientras que estemos en la Tierra. Son variables que se pueden poner como definidas, ¿sí? No las vamos a modificar, entonces siempre van a quedar permanente en un programa. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos definir palabras, o sea, sabemos que tanto como o sea, cada letra tiene su equivalente en hexadecimal, ¿sí? Si vemos una tabla ASCII, vamos a ver cuál es el equivalente, por ejemplo, de la M, de la I, de la C, ¿sí? Entonces, pues, esto va a definir que siempre la variable mensaje sea
M o I o C, bueno, la que sea. También vamos a poder definir datos, ¿sí? Entonces, pues, valores totalmente fijos. Podemos definir desde una sola variable hasta una cadena de variables que se vería como una especie de regla. Entonces, simplemente son para definir variables que no vamos a cambiar. ¿Listo? Y que vamos a usar a lo largo del código. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Están claras, pues, para qué sirven las directivas? O bueno, ¿por qué son comunes? Profe, un Sí, favor. señor. Sí, señor. Es que yo casi no entendí la de EQ. Por si la puedo volver a explicar. Qué pena. Ok, listo. Es simplemente una directiva que nos sirve para saber que la variable port A es equivalente a un cierto valor. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando nos referimos a una variable, por ejemplo, port B, si le hacemos EQ, port A más 1, pues lo que va a hacer es que en port B va a guardar la variable 5 más 1, es decir, 6. Simplemente es para hacer equivalencias, ¿sí? O guardar algunas variables dentro de unas ciertas posiciones de memoria que tienen nombres definidos, como por ejemplo estas. Ah, listo, profe. Mucho mejor. ¿Listo? Vale. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Ujú. estaba mirando que pues ahí decía, por ejemplo, ahí donde esa línea de código donde dice mensaje defb, usted estaba diciendo que era para definir byte, o sea, no entiendo, y ahora es para definir una letra. Estoy viendo las que dicen defw y hay como un número y no sería una letra, sería como lo inverso. Como les comentaba, estos definen bytes, es decir, cadenas de 8 caracteres que se pueden traducir con ASCII. Una palabra puede tener 8 bits o más. Word lo que nos está queriendo, o sea, definir una palabra, lo que nos está queriendo decir es que esto tiene un equivalente, por ejemplo, en el sistema alfabético que nosotros conocemos. ¿Sí? Lo que simplemente lo que es Word es una cadena de caracteres que puede tener de 8 bits a 16 bits. Recuerda la variable char en, en ¿qué? Sí, señor. En C. Entonces, Entonces, claro, o sea, aquí se están dando valores que obviamente coincidirán con algún tipo de letra en ¿qué? En el sistema ASCII. Simplemente aquí lo que están haciendo es utilizar el defw para definir un carácter que tiene 8 bits. ¿Sí? O sea, aquí por ejemplo, eh, bueno, aquí están definiendo un byte, tiene 8 bits, ¿sí? Pero acá este puede tener más de 8 bits, pueden determinarlo de hasta 16 bits, ¿sí? Entonces es como la diferencia. Uno puede guardar hasta 8 bits, el otro puede guardar hasta 16. No necesariamente una palabra es un código que se puede transformar en binario, ¿sí? Lo que, o sea, como esa definición de palabra lo que nos indica es que es más, o sea, puede ser más grande que los 8 bits que nosotros manejamos normalmente. ¿Sí me hago entender? sí. Sí, o sea, es que obviamente nosotros, si queremos guardar un mensaje, por ejemplo, hola mundo, o
pues, no sé, Solomillos loca. No, pues entonces nosotros no podemos ingresarlo así de la nada, pues al, eh, al que al programa, sino tenemos que hacerlo coincidiendo con el código ASCII. Luego, si fuéramos a leerlos, tendríamos que transformar de nuevo esos datos a partir de pues, la tabla ASCII, pues para recuperar el mensaje, ¿sí? Pero guardar palabras como tal no lo hace el sistema simplemente reconoce unos y ceros. Entonces, pues, para eso, pues, eh, ni modo, o sea, siempre tiene que estar todo traducido en unos y ceros. Y pues hay algunas cadenas que ocupan más de 8 bits, entonces pues las podemos definir de esta manera, ¿vale? Ok. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? De las directivas, de otras directivas que no son tan comunes, o bueno, ¿por qué se llaman las otras comunes? Porque son muy usadas de, por ejemplo, todas las de los microcontroladores que realiza Microchip, que fabrica Microchip. La mayoría va a tener lo que es directivas EQ, ORI, DEF-B, DEF-W, ¿sí? Van a ser comunes entre todas las marcas de microchip, perdón, todos los modelos de PICs que realice Microchip. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo mal? Es que cada modelo de microcontrolador cuenta con su propia lista de códigos. Entonces, vamos a encontrar algunas operaciones, por ejemplo, si fuéramos a utilizar un PIC 16F 2445, van a haber algunos mnemónicos que este PIC que no sepa interpretar. ¿Por qué? Porque son exclusivos para un PIC 18F de esta serie, ¿sí? Recordemos que nuestro, eh, nuestro datasheet está dado para esta serie de elementos, para esta serie de microcontroladores. Fuera de estos, habrán otros mnemónicos, otros operadores que para este PIC o sea, no los entiendan, no los representen, no signifiquen nada, ¿sí? Entonces, cada microcontrolador pues, va a tener su propia lista de códigos, dependiendo pues de obviamente de su arquitectura. Entonces, por ejemplo, para esta serie, que es la que estamos usando, hay un set de 75 instrucciones para que vamos a poder ingresar al procesador y las va a reconocer. Y otras 8 también que son instrucciones exclusivas que han desarrollado los fabricantes, que es para optimizar el código. Pueden ser elementos que, por ejemplo, resuman dos operaciones en una sola, algo así. Pero entonces lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros vamos y realizamos la lectura eh, de nuestro datasheet, vamos a poder encontrar todos los mnemónicos que se utilizan para las operaciones que se pueden realizar en este microchip, ¿sí? Entonces, eh, a ver, ¿dónde es que lo veíamos? Mm, Esperen que yo tenía que anotar. A ver, packaging information, history.
A ver, un mnemónico que yo conozca. A ver, PSF. Siguiente. Acá ya está. Bueno, aquí están los mnemónicos que corresponden a lo que respecta al código RAM. Vamos a ver que pues como que en cada parte podemos ver una sección, una partecita dedicada a los códigos, a los mnemónicos que tienen que ver con instrucciones dependiendo de donde estemos viendo. ¿Sí? Por ejemplo, algo que ya vimos en la clase pasada y que pues vamos a utilizar mucho esta clase. Por ejemplo, en lo que respecta a entradas, puertos de entrada y de salida. Vamos a ver que, por ejemplo, para inicializar un puerto, pues esto lo iba a explicar más tarde, pero bueno, para iniciar un puerto, estos son los mnemónicos que podemos usar, ¿sí? Move LW, Move WF, ¿sí? Todos estos son mnemónicos y el datasheet nos dice para qué sirve cada mnemónico, ¿sí? Y también cómo usarlo. Por ejemplo, estos son ejemplos. Entonces, en cada parte vamos a ver que va a haber código assembler para cada uno de como tal, de las etapas o de las funcionalidades de nuestro microcontrolador. Bueno, entonces, ¿dónde están todos los mnemónicos? A ver. Ok, estos son para el timer. Estos son los que se utilizan para el timer. Vamos a ver. Eso, aquí está, la tabla 26, en la página 319. Listo, entonces, por ejemplo, uy, aquí está la continuación. Claro, entonces empezamos acá, por ejemplo, para orientar, o sea, las operaciones que tienen que ver con orientación o orientar bytes, ¿sí? Por ejemplo, la adición se define así, add WF. Adicionar el valor que hay en el registro W a una variable f, ¿sí? Y por ejemplo, aquí nos indica la cantidad de operandos que tiene que usar. Aquí utiliza 3 operandos. Aquí utiliza 2. Hay varias operaciones donde no utiliza, ¿sí? Y vemos cómo, o sea, si nosotros escribimos esto en lenguaje hexadecimal, perdón, en lenguaje assembler, lo que vería nuestro, el procesador de nuestro microcontrolador sería esto. Como les digo, él solo lee unos y ceros, o bueno, en lenguaje hexadecimal. Entonces, todo esto, una línea de esta se va a resumir en esto, ¿sí? Y así por el estilo. Entonces, cuando nosotros, si necesitamos utilizar lenguaje assembler, cuando tengamos duda de cómo hacer alguna operación, lo que podemos hacer es ir a ver nuestro datasheet y ahí vamos a poder encontrar pues cada uno de los mnemónicos utilizados para las instrucciones, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá. Aquí es solamente para tratamiento de bits, en el anterior era para bytes, es decir, eh, una cadena de 8 bits. Aquí solo vemos hacer 1 o 0. Aquí otros para control. Aquí otras para literal, aquí otras para datos de memoria, así por el estilo. Entonces, en esta parte se nos pone tal cual. ¿Qué es lo que hace? Pues, por ejemplo, se nos ponen varias
ejemplos de lo que hace, por ejemplo, cada instrucción. Add LW lo que hace es sumar un elemento con lo que haya en W. ¿Mm? Y el resultado guardarlo en W. Entonces, pues, ya vamos a ver un código assembler funcionando, muy básico, pero lo vamos a ver. Lo importante es que si en algún momento necesitamos, podemos ir a nuestro datasheet y él nos va a dar toda la información. Y como les dije, de datasheet a datasheet, así sea el mismo fabricante, hay diferentes instrucciones. Hay algunos que tienen solo 35, este tiene 70 y pucho. Entonces, ahí la cosa de que bueno, ya lo vamos a ver, pero un código no se puede utilizar para otro pick. ¿Listo? Bueno, aquí tenía como un resumen rápido, pero bueno. Bueno, aquí está lo que les decía, los operandos, que pueden estar en hexadecimal, en binario o pueden estar en octal, que también son elementos que están aún más resumidos, como que el hexadecimal es resumir el hexadecimal y va a incluir caracteres diferentes, como por ejemplo es Q, alfa, ¿sí? Pero bueno, los operandos pueden estar de diferente manera. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de un código. Entonces, por ejemplo, mover el valor 25 a W, que es un registro que siempre usamos como un registro auxiliar para guardar valores y tenerlos ahí posicionados para utilizarlos en nuestra unidad lógica aritmética. El W posicionarlo en la memoria RAM en el espacio 050. Bueno, esto es como cansosito, pero lo que hace es simplemente estar moviendo un elemento, sumándolo y restándolo consecutivamente, ¿vale? Y al final, pues, eh, vamos a tener un recursivo porque al final nos va a decir go to menor. Entonces, el elemento que se denomina menor, pues, o bueno, donde esté la etiqueta menor, ahí va a volver el programa y se va a ejecutar eh, constantemente, ¿vale? Pero bueno, ahorita para descubrir qué hace precisamente este código, creo que se nos sale del interés. Y bueno, ¿qué delimitaciones puede haber en la digitación del código o de realizar un programa en lenguaje ensamblador? Bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los campos van separados por solo espacios o tabulaciones. Si hay dos espacios, dos tabulaciones o un espacio, una tabulación, ya el código no nos va a compilar porque pues la idea es que los elementos solo se separan con eso y si se están más separados, el programa no lo va a detectar. No se debe utilizar espacios extra ni siquiera cuando hay dos dígitos, o sea, dos operandos. Los operandos se separan por comas, pero no se pueden dejar espacios entre esas comas. Es un error común. Otro, no usar caracteres delimitadores en nombres o etiquetas. Es decir, una etiqueta no puede decir está inicio programa. Tiene que estar pegado, inicio programa. ¿Sí? No se pueden utilizar dos palabras para una etiqueta. Es como muy usual que se cometa el error. Entonces ya vemos que este lenguaje ensamblador tiene muchas desventajas, en principio por su complejidad, o sea, si nosotros metemos algo mal en esto, pues de una ya nos sale error, aunque los compiladores nos van a decir, mire, el error está acá, pero bueno, realmente
que uno les haga el error por un espacio adicional, pues es como un poquito bastante cansón. Bueno, entonces se supone que el lenguaje ensamblador es para que cada línea se transforme en una instrucción que vaya a nuestro procesador. Pero, de hecho, no hay una equivalencia directa. Hay instrucciones como las instrucciones comunes que van a representar más número de instrucciones. Entonces, de por sí, pues, no es, o sea, no hay una traducción directa o no hay un espacio delimitado para el número de instrucciones que se pueden crear a partir de un código en lenguaje ensamblador. Y pues eso hace que, aunque nosotros digamos, no, nosotros tenemos por unos 8 o unas 8 líneas de código, eso deben ocupar 8 espacios en la memoria. No, es posible que ocupen más. Entonces se pierde un poquito la gracia del lenguaje ensamblador. Otro problema. Normalmente uno ya piensa más las tareas considerándolas como algunos elementos más relacionados como con C. Por ejemplo, nosotros si tenemos que escoger entre varias opciones, ya nuestro cerebro hace clic y dice, oiga, hay una instrucción que es switch, ¿sí? En C lo podemos hacer muy fácil. Podemos poner cada caso y podemos elegir entre esas opciones. Pero acá no es tan común. El razonamiento es muy diferente, o sea, es más relacionado con lo que piensa la máquina, pero nosotros somos los que estamos programando. Entonces no se ajusta muy bien a la forma en que nosotros concebimos un programa, si me hago entender. Bueno, si nosotros tenemos un código que tenemos en C y lo queremos pasar a lenguaje ensamblador, esa traducción es cansona. ¿Lo puede hacer un compilador? Sí, lo puede hacer, pero ese compilador lo puede hacer en varias líneas de códigos adicionales a las que uno quiere, ¿sí? Al final no resulta ser tan óptimo porque pues realmente la manera más óptima es haciéndolo uno. Y pues eso consume tiempo y la idea no es gastarse tiempo en la programación de estos elementos. Y creo que la desventaja más grande del lenguaje ensamblador que he encontrado es que las instrucciones no son portables. O sea, si usted tiene un código en lenguaje C, es muy probable que lo pueda pasar a otro microcontrolador y le funcione. Si están declaradas como los mismos puertos. Digamos, si un microcontrolador tiene 5 puertos y el otro tiene 3, pero usted hace el código según también los puertos que tiene el otro microcontrolador, pues no le va a presentar ningún problema. Pero en lenguaje ensamblador, de una ya va a salir un problema cuando usted migre de un microcontrolador a otro microcontrolador. Entonces, eso hace que todo el trabajo que usted hace en uno ya no le sirva para otro. Eso es la gran desventaja del lenguaje ensamblador. En cambio, el lenguaje C es mucho más fácil adaptarlo. Tendrá usted que cambiar algunos registros, algunas cosas, pero ya se puede usar. En cambio, el otro no, de tacazo. Tiene que cambiar prácticamente todo y pues esa no es la idea. Entonces, obviamente, dependiendo de la arquitectura interna, pues si cambia la arquitectura, pues nos cambia todo y pues no, qué gracia, se perdió todo el trabajo. Bueno, muchachos, ¿alguna duda hasta acá? ¿O vamos todos claros? Más o menos se entiende qué es el lenguaje ensamblador, para qué se usa y pues qué diferencias tienen con el lenguaje que estamos usando para programar. Profe, Sí, señor. más o menos cuáles serían las ventajas del lenguaje ensamblador. Bueno, las ventajas. Las ventajas, por ejemplo, es que si usted, por ejemplo, no tiene, bueno, ahorita tenemos compiladores muy poderosos
que funcionan para o sea, para toda una familia de microcontroladores. Hay, por ejemplo, algunos micros que su funcionamiento es tan, digamos que tan, o sea, los microcontroladores más sencillos solamente se pueden programar en lenguaje ensamblador. Y me refiero, por ejemplo, a los microcontroladores que, por ejemplo, uno puede encontrar en, no sé, un reloj, por ejemplo, en un reloj digital normalito, ¿sí? Eso solamente se puede en lenguaje ensamblador. ¿Por qué? Porque los compiladores no son tan, o bueno, no se crean compiladores para ese tipo de elementos porque resulta como muy directamente la transformación del lenguaje ensamblador a lenguaje hexadecimal. También pues esa es una ventaja, que usted más o menos pues, sabe esperar, o sea, sabe esperar pues qué funciones va a realizar su máquina. Eso es muy óptimo porque, por ejemplo, cuando nosotros utilizamos opciones como el case, el lenguaje C, eso consume mucho más espacio de que nosotros simplemente lo podemos resumir en lenguaje ensamblador, ¿sí? O sea, la traducción que se hace de eso es mucho más extensa de lo que nosotros podríamos montar en lenguaje ensamblador como una alternativa entre varias opciones, ¿sí? Entonces, el lenguaje ensamblador, como es algo más directo con el lenguaje de máquina, pues entonces le va a dar a usted más como una forma de relacionar muy fácilmente cuánto más o menos estas operaciones que usted está haciendo acá le van a ocupar en memoria. Aunque, como les dije antes, no siempre eso es cierto. No siempre la misma cantidad de instrucciones en el lenguaje ensamblador es la misma cantidad de instrucciones en lenguaje hexadecimal. Pero bueno, para hacer el código más óptimo, mucho más óptimo, se utiliza el lenguaje ensamblador, ¿sí? También para unas cosas muy básicas. Ahí el lenguaje C lo que hace es explotar mucho espacio en memoria o sea, como que para tratar algunas tareas muy sencillas se puede utilizar lenguaje ensamblador sin tener que recurrir al lenguaje C que lo que hace es ampliar mucho nuestro código, nuestro espacio en memoria. Entonces siempre es como la razón para utilizar lenguaje ensamblador siempre es como optimización. Y eso sobre todo cuando tenemos microcontroladores que tienen un espacio en memoria muy reducido. Para elementos como los que tenemos acá, pues no. O sea, no vale la pena optimizar porque igual tenemos mucho espacio en memoria. Y bueno, por ejemplo, la programación de los procesadores que utilizamos en nuestros computadores se hace en lenguaje ensamblador, pues para efectivamente que sea más eficiente la cosa. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ok, se ausenta 3 minutos, bueno. Bueno, muchachos, entonces vamos a tomar una pausa. Vamos a vernos a las 7:30. Vamos a ver funcionando un código muy sencillo que yo realicé. Y vamos a seguir con el tema como que vamos a tratar esta clase que es entradas y salidas del microcontrolador, ¿vale? Entonces, bueno, 7:31. ¿Listo? Profe, un favor, Sí, buenas señor. noches. Buenas noches. Lo que pasa es que a mí me cambiaron el turno, ahorita me toca ir a trabajar, yo creo que pues estar en la clase hasta las 8 y yo me adelantaría de la clase el sábado, vería el video. Mm, ok, bueno, pues creo que sí, no vamos a realizar una actividad calificable, pero pues en el parcial sí tiene que estar en la hora que es. Sí, eso es lo que me cambiaron el turno. Ok, listo.
Vale, Gracias. bueno, ya nos vemos, muchachos. Con un tema un poquito más corto, más laxo. Sé que esto siempre es como difícil de captar o un poco engorroso, pues, como pesado para coger. Pero pues vamos a ver algo que se relaciona más directamente con lo que estamos haciendo en nuestra parte de laboratorio, que es ver lo que respecta entradas y salidas del PIC 18F4550. ¿Listo? Entonces, ya sí, sí estoy presentando, listo. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Entonces, como ya vimos, pues lo que pasa con nuestro PIC 184550 es que es distinto a otros PIC que tienen diferente arquitectura o, bueno, diferente periféricos que maneja. Entonces, una cosa que tiene, pues, muy útil el PIC son las cantidad de entradas y salidas que posee y en general la cantidad de puertos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos pusiéramos a detallar todos los puertos que tengamos, con todas las utilidades que tenemos, por ejemplo, el transformador de análogo a digital, el EUSART, los timers, el USB, todos esos elementos que tiene nuestro microcontrolador, pues eso nos daría eh, pues sería un PIC con excesiva cantidad de salidas, ¿sí? El que tenemos actualmente pues es de 40 y aún así resultan pocas para la cantidad de cosas que hay dentro. Entonces, pues, ¿cómo podemos hacer para esto? Pues bueno, lo que vamos a tratar es que algunas salidas o entradas pues están presentes en el mismo pin. Es algo muy lo que vemos acá, o sea, vamos a ver que nuestro PIC 1845 maneja 5 puertos. Pero, por ejemplo, estos puertos no están dedicados exclusivamente a hacer entradas o salidas, tienen otros elementos a los lados. O sea, por ejemplo, tomemos esta entrada del puerto B. Esta entrada sirve como entrada para ese puerto, sirve como entrada analógica, sigue como entrada para un timer, sigue como algo para un PWM, tiene un montón de cosas, ¿sí? Entonces, la vaina es que, bueno, vamos a tener 5 puertos en este microcontrolador, pero vamos a ver que no todos tienen la cantidad de puertos necesarios como para que su salida sea elementos de 8 bits, que es pues lo que tenemos que tener en cuenta siempre. Siendo una arquitectura de 8 bits, pues generalmente uno esperaría que la salida sea de 8 bits, pero no en todas. Y eso pues es porque se sabe que pues no todas las salidas se van a utilizar para lo mismo y hay algunas salidas que se pueden utilizar de manera independiente. Por ejemplo, el puerto B tiene solo 4 entradas, pero una va a estar dada para el master clear o el preset. Entonces, pues se va a saber que para este puerto solo generalmente se van a utilizar la 0, la 1 o la 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estas entradas, cada una. Y pues vamos a ver las características como generales de cada
puerto de entrada y puerto de, o bueno, cada puerto. He de decir que pues o sea, ambos eh, pueden tener las diferentes funcionalidades, entradas y salidas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, este es nuestro pic. Si lo viéramos así físicamente, tal cual, de físico, veríamos que tiene pues 40 puertos, 40 pines, perdón, y los que corresponden al puerto A son del 2 al 7 y el 14, completando 7 pines dedicados a ese puerto. ¿Mm? Perdón. Por ejemplo, el puerto B. El puerto B está ubicado en estos pines específicamente. El puerto C. El puerto C está definido en el 15, 16, 17 y en el 23, 24, 25, 26. El puerto D pues va a estar más dividido aún, pero pues va a contar con al final 8 salidas, 8 entradas o bueno, 8 pines en total. Y el puerto E, pues como les digo, es el más pequeño, va a contar con 4, pero una está dada al reset, que es un elemento muy importante en nuestros programas. Entonces prácticamente no se va a usar las 4, se va a usar máximo las 3. Entonces, ¿qué pasa si quiere? O sea, hay algunos pines, por ejemplo, lo vemos acá. Por ejemplo, el puerto E. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar este puerto? Sí o sí, no sé, se me gastaron todos los puertos o simplemente por capricho quiero utilizar este. Bueno, recuerden que cuando nosotros hacíamos nuestro programa, nuestra configuración para el programa que hacíamos en MP la clase pasada, había una opción de habilitar o deshabilitar el Master Key. Pues bueno, son esos tipos de opciones las que nos permiten acceder a elementos que pues MP, a algunas salidas que tenemos asociadas a nuestro funcionamiento del PIC. Por ejemplo, hay otra salida que corresponde o bueno, que está en el mismo lugar que la salida del oscilador, o bueno, alguna de las conexiones del oscilador, por ejemplo, es la RA6. ¿Qué pasa cuando yo quiero utilizar la RA6? Pero en ese momento, pues, o sea, pues normalmente está en oscilador. Bueno, ¿qué pasa? Hay opciones en la configuración de nuestro programa que nos permiten decirle, ok, voy a utilizar un reloj interno que posee nuestro microcontrolador o sea, en vez de este externo para poder utilizar este puerto en la salida que me interesa, ¿sí? Entonces, pues, la idea es como que si yo quiero utilizar algún pin asociado al funcionamiento del PIC, lo que puedo hacer es revisar. Uy, a ver. Es que claro. A ver. Ah, abramos un proyecto y miremos. Ok, listo. Entonces, recuerden cómo en la clase pasada hicimos la configuración, o sea, sacamos todas las configuraciones necesarias para que funcionara nuestro
nuestro programa. Bueno, a ver, no sé por qué está tan lento. Aquí está. Entonces, todas estas configuraciones son las que determinan si esos puertos van a estar usados o no por nuestras funciones específicas para el funcionamiento del microcontrolador. Una de esas, pues obviamente va a ser la que les digo, Master Clear. Aquí vamos a ver esta. Si esta opción está encendida, si yo le pongo on a esta opción, ya no puedo utilizar la salida del el RE3 porque pues ya está usada por otro elemento que es importante para el funcionamiento. Entonces, como estas van a haber varias compuertas o bueno, pines que dependiendo de las configuraciones que pongamos acá, se pueden usar o no se pueden usar. Normalmente pues por defecto no se van a poder usar. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, ¿cómo manejamos nuestras compuertas? ¿Cómo podemos definir que sean entradas, salidas? Bueno, esto ya lo vimos en parte de la clase pasada. Van a haber tres tipos de valores tipo de operaciones que van a determinar si mi puerto va a funcionar como una entrada, como una salida, qué nivel va a tener, qué voltaje va a tener, ¿sí? Entonces, pues, lo que vemos aquí a la derecha es un esquemático de cómo están diseñadas las entradas. Entonces, la entrada ubicada acá va a albergar un valor, va a ingresar un valor o va a expresar un valor, le va a salir un valor dependiendo de los valores que hayan en estos registros. Entonces, el registro que creo que es como el más importante, o bueno, el que determina si es una entrada o una salida, es el registro TRIS. Este nos va a decir si es 1, es porque el puerto se va a dedicar para entradas. Y si es 0, es porque se va a dedicar para salidas. Ya, como les dije, lo vimos en la anterior vez. Luego van a estar LAT y port. Uno que nos sirve para escribir y el otro que nos sirve para leer. ¿Qué pasa? Estos se pueden utilizar para como las mismas funciones y hay veces la gente los confunde. Pero, por ejemplo, en lenguaje Assembler hay que ser muy claro que LAT es para sobreescribir el valor de un elemento y port es solamente para leer. Pero entonces, dependiendo de los valores que se ponen acá, uno va a saber si la entrada o la salida es positiva o negativa, ¿sí? Tienen un nivel alto, es decir, 5 voltios, o tienen un nivel bajo, 0 voltios, ¿sí? Entonces, normalmente, si quisiéramos hacer la definición de, por ejemplo, una entrada, de una salida, lo que vamos a hacer es primero, pues bueno, inicializar. Esto es lenguaje Assembler. Ya lo hicimos en la anterior clase con lenguaje normal, pero entonces, pues, en lenguaje C. Entonces, lo que se le dice acá es, por ejemplo, que para inicializarlo, lo primero que hacemos es borrar todos los registros que hay en el puerto D. Luego lo que vamos a dar es que, además de estar inicializados, vamos a colocarlos todos en valor 0. Luego vamos a definir, inicializar pues, los datos en una determinada dirección, pues eso ya es independiente. Y luego lo que vamos a hacer es determinar cuáles van a ser entradas, cuáles van a ser salidas y cuáles de todos los puertos
de los 8 puertos que tiene, o bueno, 8 pines que tiene el puerto D, cuáles van a ser entradas, cuáles van a ser salidas. ¿Sí? Entonces, pues, este registro es lo que corresponde es a que para del 0 al 3 se determinen como entradas. O sea, RD0, RD1, RD2, RD3. Ahora, RD4 y RD5 van a estar determinadas como salidas. Y RD7, RD6 y RD7 también van a estar configuradas como entradas. ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente traduciendo este código en hexadecimal. Entonces, pues lo que nos quedaría, pues sería, si no estoy mal, sería 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Aunque aquí veo que es, o sea, el C y el F es lo que corresponden, pero bueno, no sé por qué se le ingresan estos dos realmente. Pero bueno, la cosa es que así resulta, ¿vale? Uy. Vamos a ver que, por ejemplo, este código para inicializar los puertos está presente en todo nuestro, en la parte de entradas y salidas, que es como el capítulo 10 de nuestro datasheet. Va a tener, por ejemplo, los registros especiales, se va a ver cómo está configurado el puerto A y vamos a ver cómo inicializar los datos. ¿Sí? Va a ser un ejemplo que podemos copiar tal cual y eh, se puede poner en nuestro lenguaje assembler para inicializar las variables. Además de eso, van a estar todo el resumen de los pines que están asociados a esta entrada y qué otras utilidades tienen. Por ejemplo, vamos a ver que el pin 0 del puerto A, RA0, también puede utilizarse como una entrada analógica o simplemente como la función que es más común, que es simplemente para una entrada o una salida digital. Por ejemplo, acá vamos a ver que el RA2, el pin 3 del puerto A, puede utilizarse también como un comparador de voltaje para la entrada analógica eh, que le entra al microcontrolador. Entonces la idea es que en cada uno de estos elementos vamos a ver especificado las diferentes funciones de los pines que están asociados y cómo, por ejemplo, podemos hacer para que se defina entre un uso y el otro uso de cada pin. ¿Vale? Por ejemplo, acá vamos a ver que para el puerto B también hay una parte para inicializar, hay un resumen, ¿sí? Y así con cada uno de los puertos, ¿vale? Aquí es lo que ya hemos visto, el LAT. El que normalmente se utiliza de puerto, el puerto más común es el D porque no tiene asociadas tantas cosas y es muy fácil definir, pero pues todos se pueden usar. ¿Listo? Bueno. ¿Hay alguna duda de esto? O sea, de acerca de cómo definir las entradas o las salidas de los puertos del microcontrolador que nosotros estamos estudiando. Pues por mi parte no, profe. Ok.
Sí, pues, o sea, esto se ve más en el código. Lo que importa es saber utilizar estas instrucciones, que las vamos a ver también definidas en C, pero a partir de la buena eh, distinción entre uno y otro, pues Profe, vamos a poder eh, poner, o bueno, inicializar correctamente nuestras entradas o salidas. Sí, señor. una pregunta. Ahí existe, digamos, un glosario que nos muestre, digamos, eso de tris, lat, no sé, port, qué quiere decir cada una. Ah, sí, señor. El glosario se llama datasheet. No, sí, pero ¿en qué parte del datasheet está? En la parte de entradas y salidas, aquí en el capítulo 10, IO ports, ahí aparece los tres, cada puerto tiene tres registros para su operación. Estos registros son tool, ahí están definidos y también explicados en esta parte de acá. Entonces, realmente todo lo que se necesita está en el datasheet. Aquí dice las funcionalidades, todo lo que tenemos que tener en cuenta al configurar este puerto. No es lo resumido que se necesita, pero pues es la información o sea, la información presente pues es la que compone o la que nos permite operar el microcontrolador. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, entonces, hay que tener una cosa en cuenta. Las salidas, pues, normalmente funcionan, o sea, para las salidas tienen su caída de voltaje que no necesita una resistencia adicional. Pero, por ejemplo, para las entradas, nosotros necesitamos memorizar algunas configuraciones que nos permiten ingresar o un cero lógico o un uno lógico. Esas configuraciones son el pull up y el pull down. ¿Cómo van a funcionar? Bueno, van a funcionar a partir de un pulsor, un pulsador, ¿listo? Un botoncito que normalmente está abierto. ¿Qué indica que, o sea, qué implica que, por ejemplo, el botoncito esté en este acá arriba y acá abajo y la resistencia arriba o la resistencia abajo? Bueno, va a funcionar, va a definir qué pasa cuando este no está oprimido, este botón, o qué pasa cuando se oprime. Por ejemplo, el pull-up funciona. Miremos de dónde viene la alimentación. La alimentación viene de acá, digamos 5 voltios. Si la alimentación viene de acá, la corriente va a ir en este sentido. ¿Por qué? Porque este circuito está abierto. ¿Sí? Cuando no se oprime, esto lo que hay es un circuito abierto. Entonces, pues, lo que va a haber nuestra entrada es una entrada de 5 voltios. O sea, profe, sería un uno lógico. Exactamente, un uno lógico. Y eso es cuando no está oprimido, no está presionado el botón. ¿Sí? Ahora, cuando se presiona el botón, ¿qué va a pasar? Cero Como voltios. exacto, sí, señor. Es que estaba mirando cómo borrar acá, pero bueno. Lo que va a pasar es que si aquí hay una conexión, toda la corriente va para abajo
y vamos a tener un cortocircuito entre tierra, es decir, 0 voltios, y nuestra entrada. Es decir, a ver, no, bueno, pongámoslo acá. Pull up, no presionado, va a sacar un 5, bueno, va a haber un 5 voltios o un 1 lógico. Y presionado va a entrarle un 0 voltios o un 0 lógico. Lo mismo, o bueno, lo mismo pero diferente aquí en el pull down. Miremos la cosa. Si este no está oprimido, la corriente no puede fluir por acá. Y lo que va a pasar es que va a haber una conexión entre 0 voltios de la tierra y la entrada. Es decir, cuando no está presionado, nuestro, eh, nuestra configuración va a dar a la salida un 0 lógico. Y cuando está presionado, pues, ¿qué va a pasar? Esta corriente que no fluía, ahora sí va a fluir. Y va a fluir, o sea, va a haber un cortocircuito entre 5 voltios y la entrada. Es decir, a la entrada se van a ver 5 voltios o un 1 lógico. Entonces, las diferencias entre uno y otro es los estados que puede haber cuando no está presionado y cuando está presionado, dependiendo de la utilidad que nosotros necesitemos. Si necesitamos entrar un cero lógico cuando, bueno, cuando esté presionado, pues obviamente utilizaremos la configuración pull-up. Si necesitamos que normalmente esté en cero, pues vamos a utilizar pull-down. ¿Listo? Eso es como para tenerlo en cuenta para las entradas. Pero ahorita, pues vamos a verlo en funcionamiento. Ahora, fíjense que en algunas entradas teníamos que algunas eran análogas y otras eran digitales. Por ejemplo, acá, bueno, perdón, en el puerto 3, miremos que aquí hay una entrada digital y hay una entrada analógica. Las entradas analógicas se definen con la letra AN y si no estoy mal son como 15 entradas lógicas. Entradas analógicas, perdón. Sí. 11, 12. Bueno, creo que ahí abajo puse cuántas entradas lógicas hay. Analógicas, perdón. Entonces, pues, ¿cómo determinamos que sea la entrada de nuestro puerto? O sea, si es digital o es análogo. Bueno, para eso se utiliza el registro ADCON, que es un registro que nos permite definir si todas nuestras entradas análogas o todas nuestras entradas son análogas o todas nuestras entradas son digitales. Lo que pasa es que pues este microcontrolador tiene sus entradas análogas. Hay otros microcontroladores que no lo tienen y no tienen esta indecisión. Pero pues para definirnos y para dejar bien delimitado qué es digital y qué es análogo, utilizamos este registro. ¿Listo? Entonces, lo vamos a ver en funcionamiento. Pero si nosotros ponemos un valor determinado en este registro, por programa le damos un valor fijo, vamos a poder definir cuáles de estas entradas son digitales o cuáles son análogas. Por ejemplo, si ingresamos el valor 00010010, todas las entradas y salidas van a que tengan bueno, son 12, son 13, perdón. Que tengan una entrada analógica van a ser analógicas.
En cambio, pues si nosotros ponemos uno de estos, pues algunas van a ser digitales y otras van a ser analógicas. Y así por el estilo. Si le ponemos en el registro un valor 1, 1, 1, 1, lo que va a pasar es que el valor de todas las entradas el microcontrolador van a detectar que todas son digitales. Va a asumir que todas son digitales. ¿Listo? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque las salidas analógicas, por ejemplo, nosotros siempre manejamos valores 0 o 5, 1 o 0, lógico. Pero ¿qué pasa si a la entrada tenemos un valor de 3.3 voltios? ¿Esto para qué lado va? ¿Para el 1 lógico, que son 5 voltios? ¿O para el 0 lógico, que son 0 voltios? Bueno, lo que nos permite esto es decir, bueno, después de cierto tope voy a considerar todo como entrada 1 o voy a determinarla como entrada 0. O por el contrario, como es una entrada análoga, voy a definirla como lo que es, no un 0 lógico o un 1 lógico, sino 3.3 voltios. ¿Vale? Entonces, ese registro nos va a permitir cómo manejar ese tipo de cosas. Ya vamos a ver cómo funciona y cómo definirlo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Profe? Sí, señor. Sí, sí, señor. Lo escuchamos. ¿Profe? ¿Ya me escucha? Sí, señor. Ah, ok. ¿Podría poner la presentación en 3? Ok, ya un momento. Sí. O sea que para colocar, digamos, los puertos en análogo, entonces podría ser con el comando ATCON. Sí. Adcon, eh, le vamos a dar un valor de... 1111. no, de hecho es todo lo contrario. 0000. Ah, eso. ¿Sí? Entonces de aquí a acá, si son ceros, como nuestro registro es de 8 bits. Si este es 0, este es 0, este es 0 y este es 0, pues vamos a tener que todas nuestras... eh, la indecisión entre análogo y digital, todo va a estar dado a análogo, ¿vale? Siendo entradas. Profe, pero nosotros trabajaríamos con puertos digitales. Vamos a trabajar también con señales análogas, es la idea. Sí, ah, ok. Pero Profe, ¿eso es para normalmente con convertir digital. Sí, de señor. análogo a digital? Este nos permite hacer o sea, tiene un periférico que se encarga de eso, hacer conversión de eh, análogo a digital. Es decir, que si nosotros le ponemos de topes 0 voltios y 5 voltios, lo que nos va a representar este 3.3 es un valor intermedio entre el 0 lógico y el hexagesimal FF, que sería pues 8 unos seguidos. Entonces, un valor intermedio pues, debería ser como, no sé, este. Eso es lo que hace la, el periférico, o bueno, la etapa, dispositivo, bueno, el bloque, perdón, el bloque convertidor análogo digital. Pero entonces, pues para usarlo necesitamos ponerlos todos análogos. Si no, pues, bueno, si vamos a trabajar solo con digital, debemos definir todas digitales. ¿Profe? Sí, señor. Entonces, digamos, ATCON 1 se estaría refiriendo a qué son al puerto A, B o a todos. No, es que mire, por ejemplo, veámoslo acá.
Realmente se está refiriendo a todos. ¿Por qué? Porque vamos a ver, miremoslo aquí en el esquema, aquí. Fijémonos en una cosa. Los puertos análogos pueden estar en registros A, junto con el puerto A, puede estar junto con el puerto E, también junto con el puerto C. Ah, no, perdón. A ver, ¿dónde hay más? Análogo, mire, análogo, 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 análogo. ¿Sí? O sea, están presentes en la mayoría, en todos los puertos. ¿Sí? O sea, Ah, ok, están de están distribuidos entre A, B, C y E. Los 13, ¿son 12? Son 13 puertos 13 análogos puertos en total, y están exactamente. presentes en todos los puertos en el A, B, C Exacto, distribuidos. Ah, ok. exacto, usted lo dijo mejor que yo, tal cual. Entonces, lo que vamos a definir con ese ADCOM es si nuestros puertos van a, o sea, si definimos que todos sean análogos, pues las funciones que van a tener estos son análogas. Quiere Y decir no, que ya no se podría conectar en ninguno de ellos uno digital ya, porque si uno, digamos que los colocó todos en uno, entonces ya no se podría establecer uno de ellos como digital. al revés, si define ceros en ADCOM, Eso. todos van a ser análogos. Todos van a ir a, eh, al, al registro de análogos, por aquí debe estar. O sea, todas estas entradas nos van a dirigir acá. Todas las entradas se van a dirigir acá. Y ya no las podemos usar en, por ejemplo, valores de puertos. ¿Sí? O sea, ya no se pueden usar en digital. Y por el contrario, si los definimos todos digitales, como que se corta la conexión, ya ninguno va a entrar acá, sino se van a quedar como digitales únicamente. Bueno, ¿alguna duda adicional de esto? Ahorita vamos a ver cómo funciona, no se preocupe. Profe, yo tengo otra duda. Sí, sí. O sea, que digamos que la definición de entre análogo y digital se haría puerto por puerto. Se podría hacer puerto por puerto o lo que normalmente se hace es, por ejemplo, definir ADCOM en función de eh, registros, por ejemplo, de valores eh, hexagesimales, ¿sí? O sea, por ejemplo, si usted quiere que solo algunos sean análogos, pues entonces define, por ejemplo, en vez de poner 0000, pone 1000, ¿sí? Eso lo que sería, pues ahorita lo vamos a ver cómo funciona. Y pues normalmente se hace en hexagesimal. Pero pues lo que nos va a dar es que este es un 8 lógico. Entonces nosotros vamos a definir, vamos a definir algo así. 00001000, que correspondería a este caso, donde 1, 2, 3, 4, 5, 6 son digitales y 7 serían análogos. Pero como tal se podría de las dos formas, ¿sí? Ah, sí, también se pueden binar. Ah, ok. Sí. O sea, que digamos, se podría definir eso puerto por puerto si, por ejemplo, necesito, no exactamente en un orden, ciertas análogas y digitales, sino en desorden, por ejemplo.
digamos, las dos primeras y las dos últimas análogas de la tabla. No, ¿Sí me eso voy a sí no entender? se puede. Sí, 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 sí se entiende. Pero no, eso no se puede puesto que, como vemos, la tabla no hay una numeración que nos permita decir que los demás digitales y el otro análogo, no. Van en orden. Ah, listo. Listo, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, bueno, muchachos, entonces vamos a desperezarnos, a, eh, vamos a tomar un break y ya vamos a empezar con lo que es MPLAB. Vamos a empezar mirando lo que respecta al funcionamiento de, bueno, el lenguaje Assembler, un código en lenguaje Assembler. Y vamos a ver también programación en microcontroladores y entradas y salidas. ¿Listo? O sea, bueno, pasar todo a microcontrolador físico. Entonces, bueno, levántense, estírense, vayan a comer algo, vayan al baño y nos vemos a las 8:23. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, ya nos vemos.